en el concepto de convección natural. ¿Por qué? Porque imagínense lo siguiente. Si yo tengo una columna del mismo líquido, pero, disculpen que usé otra letra para densidad, es la costumbre, con una densidad de columna fría, como se suele llamar, y otra densidad de columna caliente, cuanto más frío es el líquido, más pesa en función de lo que vimos recién. Entonces, si yo tengo un circuito disponible, esta misma fuerza va a hacer que este líquido circule por sí solo. ¿Cómo puedo generar una diferencia de columna? Bueno, por ejemplo, tanto en el RP10 o en el RA3 hay algún momento en que puede circular la convección natural. ¿Y cómo funciona esto? Acá tengo la fuente fría, que a veces tienen intercambiadores, o sea, de acá me llevo el calor, ¿sí? O puede ser directamente, en el caso del RA10, del RA3, perdón, es hacia la atmósfera directamente, y obviamente de este lado, ¿quién me genera el calor? El núcleo. Entonces el mismo circuito térmico me genera esas dos diferencias de columna. ¿Y cuál es la fuerza que se genera? Esa fuerza que genera obviamente tiene que ver con cada densidad, que acá volví al nombre normal, ¿no? La diferencia entre frío y caliente, obviamente el signo tiene que ver con la circulación, obviamente la misma gravedad y la altura, que en general se toma que la altura que yo considero es la misma, ¿sí? Para hacer el análisis. Este es un análisis muy simple de primer intento donde uno puede ver cuánta capacidad, cuánta diferencia de presión, cuánta fuerza genera, ¿no? Bueno, ahora otros conceptos básicos de hidrostática. El empuje, muy conocido, cuando Arquímedes dice eureka en su momento, al menos eso dicen, ¿no? ¿De qué se trata el empuje? Bueno, el empuje es cuando yo sumerjo cualquier cuerpo en un fluido líquido, gas, ese fluido que yo desplazo, o sea, el volumen que yo desplazo, me tiende a ser una fuerza que me trata de sacar a la superficie, ¿sí? ¿Cuánta fuerza puede hacer? Bueno, la fuerza que puede hacer es el peso de ese líquido que yo desplacé, ¿sí? Más que esa fuerza no puede hacer. Es como, digamos, muy informalmente, como que el fluido se enojara y dijera, bueno, vos me corriste, yo quiero volver a ocupar mi lugar. Pero ¿cuánto te puedo empujar? Y bueno, con mi fuerza, lo que yo soy capaz. Y bien, ¿qué fórmula tenemos? La de empuje, propiamente dicha, ¿sí? Que tiene que ver con la gravedad, obviamente, con la densidad del líquido donde estoy, ¿sí? Y con cuánto volumen sumergí, ¿sí? Lo que no sumergí, no corrí de líquido. Así que la fuerza, fíjense que esto parece un peso, donde esto tiene que ver con cuánto líquido corrí, ¿sí? ¿Vamos? Bueno, otro principio bastante importante que funciona para los líquidos incompresibles, ¿sí? Para los líquidos en general, ¿no? Es decir, cuando yo, supónganse que tengo una jeringa, ¿no? Y la lleno de líquido, cuando aprieto la parte de atrás del pistón, yo siento fuerza en la punta, ¿sí? Es decir, no es que se aplasta, automáticamente siento esa fuerza. Este es el principio de la prensa, ¿sí? De la prensa hidráulica. Cuando yo ejerzo una fuerza a través de un pistón, acá se genera una presión. Y el líquido, al no ser compresible, transmite toda esa presión, la transmite en todos sus puntos hasta llegar a la otra boca, ¿sí? Y ahí es donde tengo las relaciones de fuerzas, ¿no? La fuerza sobre área se mantiene. Esto es tipo una palanca, una manera de levantar la fuerza. ¿Cómo es que alguien puede levantar un auto? En realidad lo levanta el líquido, ¿sí? Lo que no gano obviamente es trabajo, ¿no? O sea, yo para levantar el auto 40 centímetros estoy haciendo 2 kilómetros con la manijita, ¿sí? Pero sí gano, entre comillas, una fuerza, como si fuese un sistema de poleas. Con esos conceptos básicos damos un poco por terminada
esta primera presentación. En la presentación que sigue vamos a hablar un poco de fluidodinámica, es decir, vamos a poner en movimiento el líquido y ver qué nuevas variables aparecen. Bueno, ante cualquier consulta ya tienen mi contacto y me pueden escribir y podemos charlar de estas cosas. Gracias.